Bueno, en esta oportunidad de la entrevista de Puño y Letra estamos con Gustavo Terés, quien es delegado seccional de Santa Fe de Rosario por ANSAFE y a la vez secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos en nuestra provincia. Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por esta comunicación. Muy bien. El primer tema que te quiero consultar es exclusivamente acerca de la tarea docente. Sabemos que durante todo el año 2020, año de la pandemia, se desarrollaron tareas virtuales y excepto los directivos y personal a cargo de asistentes escolares de los comedores, donde los chicos tenían resuelto el tema de la alimentación, son los únicos que estuvieron trabajando. En la actualidad, ¿cuándo se reincorporan los docentes a las actividades escolares? Y si es como se establece por la resolución ministerial, que habla del 16 de febrero, o según la escala de antigüedad que tiene cada docente en el cargo. ¿Cómo es la situación en la provincia de Santa Fe? Mira, me parece, con la introducción que vos hacés, me parece importante aclarar. Primero, que las escuelas en todo este tiempo de la pandemia permanecieron siempre abiertas, ¿no? Ya sea para la entrega de bolsones, en un momento para el funcionamiento de los comedores, en otro momento también para garantizar la entrega de soporte de los materiales que eran soporte papel, ya sea cuadernillos, y también cierta vinculación con familias que necesitaban acercarse al establecimiento educativo porque de la virtualidad no lo podían hacer. Las escuelas estuvieron abiertas. Después de eso, también decir que los docentes trabajamos durante todo el año, no es que no trabajamos. Trabajamos durante todo el año y con una intensidad bastante grande, con una complejidad de este trabajo en la emergencia que realmente complejizó muchísimo la tarea cotidiana, con muchas dificultades, con mucho desgaste físico, psíquico, inclusive con un esfuerzo económico propio porque hubo que pagar para sostener la virtualidad, o sea, teníamos que pagar para trabajar, como nuestras alumnas y alumnos tenían que pagar para aprender, y sin ningún tipo de asistencia de estos soportes tecnológicos. Las vacaciones, lo que es la licencia anual ordinaria, las compañeras y compañeros van regresando ya a partir de la semana pasada, a partir de que se les acaba su licencia, y la reorganización de todo el sistema educativo empezaría a partir del 18 de febrero. Respecto del relevamiento en la actualidad de las escuelas, los edificios escolares, vemos constantemente escuelas que no tienen agua, problemas en los sanitarios. ¿Cómo está por parte del gobierno de la provincia, el Ministerio de Educación, para asegurar la presencialidad de las clases a partir del 15 de marzo? Si se cuentan con las medidas de higiene necesarias, la provisión de agua potable, las descargas de los sanitarios, la provisión de jabón líquido, alcohol, para poder prevenir la transmisión del virus, y básicamente los termómetros digitales, y si alguien se encargará de tomar la temperatura tanto a los niños y adolescentes que van hacia las escuelas como a los docentes. Me parece que hay que ir analizando situación por situación. Nosotros dijimos que queremos una vuelta segura a la escuela, esa es la definición conceptual, esa es la definición general. Y desde que empezó la pandemia dijimos cuidar nuestras vidas y defender nuestros derechos y organizar la solidaridad. Me parece que en ese sentido es importante primero analizar que tenemos una cantidad de escuelas que están en situaciones precarias, ¿no? Lo hemos visto en estos días. Las compañeras y los compañeros hemos visto con problemas de techo, con problemas, de filtraciones, con problemas de provisión de agua, de falta de sanitario. Algunas escuelas fueron vandalizadas. Bueno, hay una situación de una precariedad edilicia ya para situaciones de normalidad, entre comillas, diríamos, ¿no? En situaciones de un trabajo en una situación por fuera de la pandemia. En el tema de que si nosotros tuviéramos que analizar ahora esto en el marco de la pandemia, se complejiza, porque hay que analizar, nosotros creemos que hay un protocolo marco, y a partir de ese protocolo marco me parece que tenemos que ubicarnos. Hay que hacer un relevamiento de todos los edificios escolares,
para poder diagnosticar el estado de situación, que tienen que ver con una cantidad de cosas que vos fuiste nombrando, ¿no? Los niveles, las posibilidades de aireación, las dimensiones de los espacios, la cantidad de entradas que tiene la escuela, la provisión de agua, si hay lavamanos, la cantidad de sanitarios. Bueno, me parece que hay que hacer una lectura porque hay escuelas que van a tener mejores condiciones para organizar esta vuelta y otras escuelas que van a tener dificultades muy grandes, ¿no? Por eso primero hay que hacer un relevamiento. Hay un protocolo marco, pero no todos los edificios son iguales. Aunque puedan tener cierta lógica arquitectónica igual, no todos tienen las mismas posibilidades de ventilación, no todos tienen salida al exterior, no todos tienen patios cubiertos, salón de usos múltiples, grandes espacios. Algunos sí y otros no. No todos tienen una sala de profesores hasta para donde puedan cambiarse o no. Digo, hay una cantidad de variables que analizar que necesitamos de un relevamiento. Junto con eso, me parece que también el gobierno tiene que garantizar las inversiones para estos edificios, porque hay una cantidad de edificios que realizar arreglos y que recién están llegando las partidas ahora, o sea que es muy posible que iniciemos el ciclo lectivo con los edificios en obra. Es muy posible que se han desmontado una serie de aulas móviles que había, 11, 12 aulas móviles, y todavía no se han reemplazado por las construcciones de material. Así también hay unos jardines que vienen de la época de Macri, que tendrían que haber terminado su construcción, uno en Pueblo Estero, otro en Villa Gobernador Galvez, otro en Alvear y otro en Baigorria, que también están en condiciones, todavía no han finalizado las obras. Todo eso hace que esas situaciones que yo te voy describiendo son un problema, porque estaríamos analizando la precariedad en la infraestructura de determinadas escuelas en concreto. Junto con eso, el gobierno tiene que garantizar las medidas de bioseguridad, junto con eso tiene que garantizar una capacitación sanitaria. A la par de eso hay que pensar que necesitamos mayor cantidad de cargos, creación de cargos de asistentes escolares, como así también, si estamos hablando de una alternancia, si estamos hablando de un trabajo intermitente o de un trabajo bimodal, hay que garantizar la creación de cargos y la generación de reemplazos para este trabajo y la bimodalidad. Porque mientras hay un grupo de alumnos que estarían asistiendo en la presencialidad, hay otro grupo de alumnos que van a estar esperando, no tienen que estar esperando en su casa, sino que tienen que ser asistidos y acompañados por otro docente, a nuestro entender, para garantizar los aprendizajes. Porque si los chicos asisten una semana a la escuela y durante 15 días no asisten, y no hay una vinculación de algún docente que los pueda guiar en su tarea virtual, lo que se va a producir es permanentemente desvinculaciones, no conectividad, que es abandonar a los chicos. Me parece que la tarea pedagógica requiere siempre de un otro, requiere siempre de un adulto, requiere siempre de la orientación y de la coordinación de los saberes, y para eso hace falta un profesor, una profesora, un maestro. Entonces, todo eso son las cosas que hay que tener en cuenta, como así también cómo se va a reorganizar el transporte público y el transporte escolar. Vieron que con esto de que las frecuencias de los transportes son muchísimo menores, realmente en algunos momentos hemos visto que en las horas pico se viaja con mayor cantidad de personas que las que debería haber, y eso es una preocupación. Me parece que hay que plantear otra frecuencia, otros horarios, y yo quiero que se analice esta dimensión. En el país, si se pone en funcionamiento todo el sistema educativo, son 14, 15 millones de personas que empiezan a moverse, a trabajar. O sea, un tercio del país empieza a moverse simultáneamente. En la provincia de Santa Fe estamos hablando de más de 1 millón de personas, 1.100.000. Digo, estamos hablando de cifras tremendas, cifras muy grandes, que en esa dimensión, evitar todo tipo de contacto directo, trabajar con el ASPO, con el aislamiento social obligatorio, digamos, con todos los cuidados necesarios, requiere de mucho trabajo, de mucha formación y de mucha inversión. La idea del Ministerio de Educación respecto a los cursos, sabemos que a veces la matrícula es muy alta y hay escuelas que soportan
o tienen condiciones para aulas de 30 o 35, se excede el máximo. ¿La idea del ministerio es que la presencialidad se dé con ese curso completo o dividirlos? No, ya se ha explicado, se va a trabajar si vos tenés un curso de 30, vas a trabajar por tercio siempre y cuando los espacios te lo permitan, porque tenés que tener distanciamiento de aproximadamente 2 metros. Entonces tenés que ir a medir cada aula para saber qué permite, porque hay aulas que pueden permitir 10 chicos adentro, 12 o 14 chicos, y hay aulas que van a permitir solo 8 o 7 alumnos participando de la clase. Entonces, me parece que eso implica un análisis concreto. Nunca va a ser la presencialidad total, como tampoco queremos discutir que la movilidad de los profesores sea nula, o sea, si esos profesores que trabajan en 2, 3 escuelas, maestros que tienen 2, 3 grados, en el día, cada día no deberían salirse de su propia institución, porque si no ni siquiera respetaríamos un precepto mínimo de la burbuja. Muy bien, y respecto de otro de los temas importantes, que es la cuestión salarial, recomposición salarial para los docentes, ¿cómo están las negociaciones con el gobierno? ¿Cómo ves lo que se ha cobrado, ya que no funcionó la cláusula gatillo en el 2020? ¿Se ha recuperado lo perdido con el gobierno de Macri del 2019, esa gran inflación que tuvimos, más la del 20 que fue bastante alta también? ¿Cómo está esa situación respecto a la recomposición salarial para no perder contra la inflación? Nosotros con el tema salarial estamos mal. Estamos mal porque la negociación del año pasado fue una negociación a la baja y perdimos más de 10 puntos. Entonces, la primera parte que hay que analizar, el primer momento de la discusión salarial es que nos devuelvan lo que nos han robado. Junto con eso, me parece que hay que analizar que nosotros tenemos una gran cantidad de empleados públicos, docentes, trabajadores de la salud, de los cuidados que están por debajo de la línea de pobreza. Es inadmisible que en la provincia de Santa Fe haya algún empleado público que esté por debajo de la línea de pobreza con su salario. La primera consigna es nadie debajo de la línea de pobreza. A partir de ahí lo que es necesario es discutir un salario que tenga la calidad salarial que merece tener el salario, que sean cifras remunerativas, que sean cifras bonificables, de manera tal que se respeten la categoría, las antigüedades, los cargos, y remunerativa para que haya aporte en la obra social y remunerativa para que haya aporte en la caja de jubilaciones. Si no, empezamos a tener problemas, la obra social se debilita, la caja de jubilaciones se empieza a vaciar. Eso ya lo vivimos en los 90 con las sumas en negro, con las sumas fijas que llamábamos, que no eran remunerativas, que realmente fue una muy mala política salarial. Y junto con eso, el ministro Guzmán dijo que los salarios este año le tienen que ganar a la inflación. Eso fue una declaración. Bueno, hay que llevar a fondo eso. Digo porque si lo dice el ministro de Economía, tiene que ser línea. Para llevar a fondo, yo quiero hacer una advertencia. Los gobiernos han presupuestado, han proyectado una inflación del 29 al 30%. Primero, nosotros un método, una recomposición salarial y un aumento de emergencia, y para nosotros cláusula gatillo. En una inflación de esta característica, la cláusula gatillo corrige mucho más que la discusión y la negociación cada 4 o 5 meses. En segundo lugar, la proyección que están planteando economistas oficialistas, opositores y demás, es del 40 y pico al 50%. No me vengan con que le vamos a ganar al salario si me dan el 31%. Digo, porque ya hay dirigentes sindicales que le empiezan a hacer la tarea al gobierno y quieren trabajar con que si el gobierno proyectó 29, nosotros negociamos un 30% de aumento, 31 y ya le estamos ganando la inflación. No, vamos a perder nuevamente con la inflación porque vamos a una inflación arriba del 45%, se está proyectando una inflación arriba del 40% y algunos analistas hablan entre un 45 y un 50%. Entonces, lo queremos discutir, que cuando lleguemos al mes de diciembre y enero y tuvimos una inflación del 45%, que me vengan a recomponer ahí, porque en esos 5, 6, 7 meses nos robaron 20 puntos, nos robaron muchísimo dinero y el poder de compra cotidiano se deteriora y se profundiza. Digo, vos sabés que cuando vas a un almacén, al mes siguiente que la inflación o que aumentó la nafta o que aumentan los productos,
tu poder de compra, digamos, lo que valía 100 pesos quizá vale 120, lo que valía 120 se fue a 150, la carne de 350 pasó a 450, un corte, y así sucesivamente, ¿no? Lo que valía 600 vale 700, y entonces no es que te tienen que recomponer salario 6 meses después, te lo recomponen 6 meses después y eso no es recomposición salarial. Estuvieron robando durante 5 meses, 6 meses estuvieron deteriorando y ajustándote. El gobierno de Perotti ha sido especialista en eso, ¿no? Ha sido un gobierno de ajuste. Ha sido un gobierno de ajuste, ha sido un gobierno que ordenó sus cuentas, según ellos, a costa de los ingresos de los trabajadores estatales. Muy bien, que para te dice terminar... que es esencial, pero que después no sé. Perfecto. Para terminar la nota, una cuestión que hace a concursos y nombramientos, un polémico decreto que deja sin la estabilidad laboral a 500 trabajadores, docentes en su mayoría. ¿Cómo está esa situación logrados por el gobierno anterior del socialismo, del Frente Progresista? ¿Cómo está esa situación a nivel actual? Bueno, nosotros estamos en contra de este proceso de destitularizaciones. Creemos que hay que respetar los concursos, que hay que respetar la paritaria. Nosotros hicimos observaciones y concursos y creemos que si el gobierno realmente siente que hay irregularidades, percibe que hay irregularidades o tiene certeza que hay irregularidades, me parece que con sobre 500 personas sobre ese universo hay que analizar caso por caso y que las que estén en situación de irregularidad, 500 con 3 empleados, trabajadores de la administración pública, lo resolvés, revisando los legajos, revisando las antigüedades, las irregularidades, o sea, tratando de detectar las irregularidades, lo resolvés, y que los que realmente no estaban en condiciones se revean esos casos, pero que no paguen absolutamente todo. Estamos hablando de personas con 15 años, con 20 años de antigüedad, personas de 62, 64 años, que el Estado no les garantizó en otro momento, pero que les requirió su servicio y hoy le está violentando el derecho a la estabilidad. Eso es lo que estamos discutiendo de alguna manera. No puede actuar autoritariamente, no puede actuar tan arbitrariamente y tiene que rever esa medida, que es un retroceso muy grande a la situación de negociación colectiva. Bueno, muy bien, te agradecemos entonces la intervención de puño y letra, Gustavo, y estaremos en contacto, sobre todo por tu actividad también, no solamente en ASAFE, sino de este gran sector de los trabajadores como es la CTA y las actividades que vayan a realizar este año, que de a poquito vamos volviendo a una actividad, entre comillas, normal, obviamente dentro de la pandemia. Muchas gracias por tu intervención. No, gracias a ustedes, gracias a vos por llamar, al emprendimiento de ustedes y nos estamos viendo siempre a disposición. Muchas gracias.